Welcome to Transcontinental Times 360-degree live show. Today we are going to talk about dreams and struggle with a physical football trainer, Ivan Diaz Infantes. He's right now living in Saudi Arabia and working in Al Ittihad Club Football. Thank you so much for being with us today, Ivan. Thank you so much, Sara. Gracias por esta entrevista. We are going to make the interview in Spanish and Arabic, but then you can read our interview in transcontinentaltimes.com. Así que va a ser más cómodo, más fácil para nosotros hablar en español hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, Iván. Iván es, un ejemplo porque llevó su vocación y a convertirla en su trabajo, digamos, su pasión a convertirla en su trabajo, y en la actualidad es el entrenador físico del Al Ittihad en Arabia Saudí. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros en Transcontinental Times, Iván. El placer es mío. Sí. Tu carrera no comenzó vinculada al fútbol. Cuéntanos cómo llegaste al banquillo. Pues bueno, después de finalizar mis estudios primero como profesor con la diplomatura de Magisterio de Educación Física y después, posteriormente, la licenciatura en INEF, en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pues empiezo a trabajar en varios colegios como profesor de Educación Física, y a partir de ahí fueron surgiendo situaciones para poder ser el primero entrenador de fútbol y luego preparador físico, e ir encontrando las posibilidades para poder crecer en este mundo que tan difícil es y tanta gente quiere estar. Uh-huh. El fútbol te apasionó desde niño, pero ¿qué te motivó a estudiarlo de forma más técnica para convertirte en entrenador? Pues cuando acabé el instituto, allí en Arenas de San Pedro, donde tú también estuviste estudiando y fuimos compañeros. Sí, madre mía. Pues mi primera opción después de selectividad fue arquitectura técnica o hacer obras públicas. También tenía una vocación como diseñador y arquitecto y demás, tenía esa visión de futuro, pero por casualidades de la nota de corte y pocas décimas, pues no pude entrar en esas carreras. Pero bueno, mi segunda opción siempre fue el deporte. Ya sabes bien que siempre estaba vinculado a todos los equipos del colegio y de los clubes de arenas para practicar ese deporte, y por ahí fue el camino. Además que en Arenas hay una gran afición, Y recuerdo yo de entonces que era una afición muy, muy atlética. Sí, la verdad es que sí. Siempre hemos tenido la gran suerte en Arenas de que siempre ha habido chicos que han estado jugando a las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Entre ellas mi hermano Carlos, que llegó a jugar en el Atlético de Madrid B e incluso fue internacional con la selección española, sub-17. Y siempre esa tradición y esa conexión que había con el Atlético de Madrid, pues hacía que la afición en el pueblo fuese grande y amplia. Uh-huh. Has escrito varios libros acerca de entrenamiento y fútbol, pero bastantes, y de entrenamiento en general y también volcados en el fútbol. ¿Qué importancia tiene la preparación física para el rendimiento de los jugadores? Y no solamente me refiero a los jugadores en general, sino ya hablando de profesionales, de ligas superiores. Pues la preparación física está siendo ahora mismo el ámbito deportivo, el ámbito de entrenamiento que más está evolucionando a nivel científico. La verdad que una buena preparación física te va a dar un buen soporte para que los demás factores de rendimiento que se dan en el juego, como pueden ser aspectos técnicos o sobre todo comprensión y táctica, pues te van a favorecer a que esos elementos sean de mayor eficacia. Con el tema de nuestros libros, pues hemos intentado tanto yo como el otro autor, mi amigo Sergio Piernas, que también está entrenando aquí en Arabia Saudí, hemos tenido la intención de proponer nuestras ideas enfocadas al entrenamiento del fútbol a aquellos entrenadores que están empezando o están en ligas de base o en equipos amateur, y poderles darles herramientas metodológicas para que hagan su labor lo mejor posible. Uh-huh.
El equilibrio mente-cuerpo es muy importante bueno, para todo, pero especialmente en la alta competición. Y me gustaría un poquito que nos cuentes cómo bueno, cómo ha afectado toda esta situación que hemos estado viviendo recientemente, tanto en lo que se refiere al confinamiento, que me imagino que pararía de forma muy fuerte los entrenamientos de los jugadores, y luego toda esta situación que hemos tenido de pandemia que se ha prolongado durante tantos meses y aún sigue. No sé cómo estará en Arabia Saudí el tema ahora. La verdad que aquí está, la verdad, muy estable. Evidentemente hay una obligatoriedad del uso de mascarilla en entornos cerrados, pero la liga se está jugando con mucha normalidad, los estadios acuden un 60% del aficionado y con lo que respecta a la pandemia, a mí me tocó vivir la primera ola, cuando surgió todo el tema del COVID, me tocó vivirlo en Bulgaria, en mi equipo de allí, en el Ludogorets. Recuerdo que el primer partido que se jugó a puerta cerrada en el mundo fue un Ludogorets Inter de Milán, en Milán, de la Europa League, y nos tocó jugar con el estadio vacío. Fue el primer partido con el estadio vacío. A raíz de ahí pues nos enfrentamos a una situación pues novedosa, de incertidumbre, que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a parar, si podíamos entrenar de manera individual o en pequeños grupos, hasta que se toma una decisión de que todo el mundo se vuelva a sus países durante un tiempo determinado, de un mes y medio, y desde casa pues entrenamientos telemáticos con todos los jugadores. Citábamos a los jugadores cada uno en su casa, hacíamos una videollamada, un Zoom y bueno, pues la rutina era pues hacer yo los entrenamientos a modo de clase colectiva, de clase de aeróbic de gimnasio y los jugadores tenían que reproducirlo cada uno en su hogar. Que nunca nadie se hubiese imaginado esto de cómo nos iba a cambiar la vida en las nuevas tecnologías, ¿no? Esto pasa hace 30 años y hubiese sido un auténtico caos. Realmente las tecnologías ayudaron muchísimo a continuar un poco con la rutina. Pero sí, a nivel mental hubo cambios. Les afectó a los jugadores, imagino, todo esto, no poder Sí, sí, estar sí. cerca de familia o... Ujú. Totalmente, sobre todo a nivel mental, los primeros días de incertidumbre de que, bueno, algunos jugadores sí que tenían, y en mi caso también, ¿no? Eh, Mm. Algunos teníamos la familia allí, otros, como en mi caso, no teníamos la familia allí con nosotros y evidentemente la incertidumbre crecía no solamente por el bienestar propio, sino por el bienestar de la familia que la tenías lejos y no podías hacer nada por ayudarles. Pero bueno, todo se resolvió satisfactoriamente y nos dejaron volver a casa y sobre todo mantener un poco el núcleo familiar protegido y pasar todo esto junto a los seres queridos. Sí, que la verdad que creo que eso habrá sido un momento muy difícil para ti y bueno, en general para toda la gente que hemos tenido a nuestra familia, que hemos tenido a nuestra familia lejos, ha sido quizás lo más complicado de sobrellevar. Pero bueno, por suerte parece que las cosas van cambiando. Después de venir espera que lo diga bien, Ludogorets, empezaste a trabajar para Athletic Club de Fútbol y has estado entrenando a mujeres, el grupo femenino. Sí, Eh, yo cuando voy a Bulgaria llevaba ya 14 años trabajando en el Atlético de Madrid, pasé por todas las categorías, por casi todas las funciones que te puedas imaginar. Los últimos 4 años en el primer equipo, junto con Simeone y el profe Ortega, que es el preparador físico. Y de ahí me voy a Ludogorets, estoy 2 años y vuelvo a España y el Atlético de Madrid me vuelve a dar la oportunidad de trabajar en este caso, con el equipo femenino. Ujú. ¿Y se diferencia mucho el fútbol femenino del masculino? Se diferencia sobre todo a nivel psicología, a nivel psicológico. Ah, sí. Sí, los hombres no tenemos y los hombres y las mujeres tenemos diferencias en preocupaciones de vida, sobre todo, ¿no? Pues por naturaleza somos distintos y somos distintos física y también cognitivamente.
En cuanto a las cargas de entrenamiento, evidentemente va a haber diferencias también. Una mujer no puede soportar un esfuerzo físico como un hombre, ¿vale? No realiza o no, digamos que transmite la misma potencia en velocidad que el género masculino, eso es evidente. Claro. Pero en lo que corresponde a trabajo de metodología técnica o táctica es totalmente similar. O sea, los niveles de complejidad a los que se les puede exigir a la mujer en comprensión del juego, en realizar ciertas tareas tácticas con cierta dificultad, son las mismas que se les puede realizar a un hombre. ¿Cómo crees que está evolucionando y se está desarrollando el fútbol femenino en España y también a nivel internacional, puesto que conoces también, tienes otras experiencias y puedes comparar? Pues la verdad que de los últimos 10 años ha evolucionado muchísimo, sobre todo en dos factores. De cara al espectáculo, ahora mismo las jugadoras mujeres están mejor preparadas físicamente y por lo tanto el espectáculo, ¿no?, que como deporte va a ser mejor. Realiza las acciones con mayor potencia, con mayor verticalidad, con acciones más, no sé cómo decirte, pues más atractivas para el espectador y eso hace que el fútbol femenino haya evolucionado de cara pues eso, a las retransmisiones televisivas, a que el público cada vez sea más cercano y que vaya más a los campos de fútbol. Y en el otro aspecto, en el plano profesional, han conseguido pues, firmar un convenio colectivo de que hay un salario mínimo, los sponsors y los patrocinadores están apoyando la liga femenina y eso ha llevado a que España sea uno de los países que más ha evolucionado en el panorama mundial. Ya participa ya en Eurocopas ganándolas, participa en mundiales. En la última Champions League femenina ha sido el Barcelona el que ha ganado la competición. 5 jugadoras del Barcelona han sido las elegidas como las 5 mejores jugadoras de Europa. O sea que la evolución es exponencial. No estamos dando tiempo al pobre traductor a que meta baza, me estoy dando cuenta que tenemos olvidado. Vamos a dejarle, por favor, que haga un poco de resumen. Voy a ir recordando un poquito las cosas que hemos ido hablando en estos momentos. Primero, pues un poquito sobre tu trayectoria. Como no estamos acostumbrados a tener traductor, se nos ha olvidado que existe, pobrecito. Que nos cuente un poquito sobre tu trayectoria, cómo llegaste al fútbol en árabe, claro que es lo que queríamos que se completase, y un poquillo así un resumen para que la gente conozca. حسنا، بالنسبة لنا اليوم نجري حوارا مع ديفيد إيفان. شكرا جزيلا لانضمامك معنا. مدرب لياقة بدنية يعمل في نادي الاتحاد السعودي في جدة. احكي لنا قليلا عن مشوارك مع اللياقة البدنية. حسن، بالنسبة لي بعد إنهاء دراستي ماجستير التربية البدنية عملت مدرس تربية بدنية لأكثر من مدارس وجامعات، ثم بعدها عملت كمدرب أول كمدير فني ثم مدرب لياقة بدنية، حيث اللياقة البدنية والإعداد البدني هي عالم مليء بالمنافسة كما تعلمون. درست في أرينا سان بيدرو وكنت زميلا لك سارة كما تعلمين في ذلك الوقت. بدأت بالأعمال الفنية والتصاميم، ثم بسبب درجاتي المتدنية للأسف اتخذت مجال الرياضة وعملت بجميع الفرق التي كانت في الجامعة في ذلك الوقت. السؤال التالي كان أذكر أن اهتمامك كان بالرياضة وأتلتيكو مدريد. نعم، كنت مهتما جدا بأتلتيكو مدريد منذ الصغر، حتى أخي كارلوس لعب في الفريق الرديف، الفريق باء، ثم أيضا في المنتخب الإسباني تحت 17 سنة، وهذا عزز لدي روح العمل في كرة القدم. السؤال اللي بعده كان بخصوص كتبت عدة كتب في كرة القدم عن الإعداد البدني، ما أهميتها وما أهمية تعزيز الأداء البدني واللياقة البدنية بالنسبة للجانب الفني في كرة القدم. أعتقد أنه هام جدا حيث يسهم في تقوية الأداء بشكل عام في الجوانب الأخرى لكرة القدم، ليس فقط الفنية بل أيضا التكتيكية.
بالنسبه لي كتبت كتابا يتحدث عن الاداء البدني انا وسيرخيو بيرناس. وبالمناسبه سيرخيو بيرناس يعمل هنا في المملكه العربيه السعوديه ايضا. احكي لنا قليلا، هذا السؤال اللي بعده، احكي لنا قليلا بالنسبه لحظر التجوال فتره فيروس كورونا والتي امتدت لعده شهور. هنا في السعوديه الوضع مستقر جدا برغم استخدام الكمامات اجباري، يسمح ب 40 الى 60% من الحضور الجماهيري في الملاعب. حدث ذلك في بلغاريا في نادي لودوغوريس حينما كنت اعمل هناك. وحدث لنا بالنسبه لنا المره الاولى كانت في ميلان في ايطاليا حينما لعبنا في ملعب خالي تماما من الجماهير، وكانت التجربه الاولى بالنسبه لي، لكن شيئا تغير ذلك بالحضور الجماهيري. كنا نتعامل مع اللاعبين عن طريق الفيديو المكالمه الجماعيه، البرنامج الزوم، عن طريق اعطاء حصه تمارين ايروبيك، ثم اعطاء المحتوى البدني بعد ذلك. لم يتخيل احد ابدا ان التكنولوجيا ستغير حياه الاشخاص بهذه الطريقه. طبعا بعض اللاعبين كانوا بعيد عن عائلاتهم ولم نستطع فعل شيء لمساعدتهم، لكن مع الوقت ساعدناهم لكي يكونوا قريبين من اسرهم. بالنسبه لي انا حينما اتحدث عن العمل في اتلتيكو مدريد 14 سنه مضيتها، قضيت منها جزء مع الفريق الاول مع المدرب الارجنتيني سيميوني، ثم بعد ذلك ذهبت الى بلغاريا لمده سنتين مع نادي لودوغوريس، ثم رجعت مره ثانيه للعمل بكره القدم النسائيه. وهنا اتحدث عن الاختلاف بين كره القدم النسائيه وكره القدم الرجال. اعتقد انه بطبيعه الحال تختلف اجسامنا عن بعضنا البعض كرجال او نساء، المراه تتحمل المجهود البدني العالي مثل الرجل، ايضا من حيث الاحمال البدنيه، لكن الامور الفنيه والتكتيكيه هي تنفذها المراه او اللاعبه بنفس كفاءه الرجل، حتى بعض المهام التكتيكيه الصعبه. بالنسبه لكره القدم النسائيه تطورت كثيرا في العالم وفي اسبانيا تحديدا، حيث بدون شك خلال الفتره الاخيره تم الاهتمام والتركيز على النقل التلفزيوني على عقود اللاعبات، ومن ثم عقود الرعايه ايضا. فعلى سبيل المثال برشلونه في اخر بطوله فاز باخر بطوله دوري ابطال اوروبا الشامبيونز كما تعلمون، ثم ايضا تم اختيار 5 لاعبات من برشلونه كافضل لاعبات في اوروبا. Has trabajado en Ludogorets, en Bulgaria, en Al Ittihad Arabia Saudí, y me gustaría saber cómo es el fútbol en Arabia. Si cambias tu forma de entrenar según el país en el que vives, porque imagino que, bueno, a nivel cultural, este es el lugar más diferente en el que has estado. Sí, posiblemente. Al final eso es una de las premisas de cualquier profesional y más en el ámbito deportivo, donde el contacto y la interferencia personal es máxima. Te tienes que empapar, informar de la cultura, de la manera de vivir, de la situación incluso familiar, personal de cada jugador, para que tu trabajo sea lo más contextualizado a nivel personal y colectivo allá donde estés. Aquí en Arabia, pues uno de los grandes cambios que he podido sentir es que, por ejemplo, debido al calor y la humedad, los entrenamientos no pueden ser por la mañana, como son en cualquier parte del mundo profesional en Europa, ¿no? Entonces, los entrenamientos están establecidos por la tarde, están establecidos con la caída del sol. Nos encontramos con la llamada y el rezo que si coincide en la mitad del entrenamiento, tenemos que parar, tenemos que respetar ese momento, no se puede hacer ninguna actividad laboral en ese momento y por lo tanto deportiva tampoco. O sea que son una serie de circunstancias y cuestiones que tenemos que tener en cuenta, valorarlas y por ejemplo ahora la semana que viene pues vamos a cambiar un poco el horario de entrenamiento para evitar que no coincida con el rezo y la llamada que ellos tienen que hacer a nivel religioso. Ya, muy diferente porque ya el hecho, imagino que de entrenar de tarde ya cambia muchas cosas, por lo menos si a mí me ocurriese, me sentiría, y cuando me ha pasado es completamente diferente la forma de vivir, pero es verdad que es que el calor en estos lugares es brutal y no se puede trabajar con la solana esa. Totalmente. El biorritmo a la hora de entrenar te cambia y sobre todo también tienen una cultura de evidentemente alargar un poco la noche, la vida durante la noche y dormir y descansar por el día. Entonces también hay que tenerlo en cuenta
Y claro, eso a lo mejor lo realizan pues los jugadores locales. Hay jugadores también extranjeros que a lo mejor llevan el ritmo normal, digamos, normal el que conocemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener esa información presente para poder pues eso, adaptar los entrenamientos y realizarlos de la manera más eficaz posible para cada uno de ellos. Ajá. ¿Hay ciertos principios inamovibles cuando tú comienzas a entrenar a un equipo o lo vas adaptando todo sobre la marcha? Empiezas de cero, digamos. Hombre, te tienes que, digamos que anticipar a la situación y antes de llegar, pues te tienes que informar de la identidad a la que vienes, del sello de identidad que puede tener el club al que vas, del histórico que tiene a nivel deportivo, a nivel político, quizá, que tienen en el país. Los contenidos culturales de la ciudad, la manera de vivir de este lugar del mundo. Eso es principal. Una vez que uno llega, pues evidentemente se va encontrando con situaciones inesperadas y tienes que ir adaptándote a lo que te encuentras, al entorno que se establece. Claro. Vamos a dejar al traductor que nos traduzca esto para no meterle tanto de golpe. بالنسبة لطريقة العمل هل تختلف حسب البلد الذي تعيش به؟ طبعا، لأن هذا هو التزام لكل مهني يعمل بكرة القدم، ولا بد أن بالنسبة لي كمهني في كرة القدم كمدرب لياقة بدنية تحديدا أن أستوعب الثقافة الجديدة حسب البلد الذي أعمل به، سواء من الناحية الفردية في التعامل مع اللاعبين أو حتى من الناحية الجماعية على مستوى الفريق. هنا في سبيل المثال في المملكة العربية السعودية بالنسبة للحرارة والرطوبة الشديدتين، فلا بد أن تكون التمارين مسائية، تدريبات مسائية فقط. ثم أيضا بالنسبة لنا كان شيئا جديدا التوقف في وقت الصلاة والأذان، لابد أن نتوقف عن التمرين وأي نشاط بدني أو حركي احتراما لذلك لهذه الثقافة. هذه بعض الأشياء لابد أن نتكيف عليها. على سبيل المثال الأسبوع القادم لابد أن يكون وقت التمرين مبكرا أكثر حسب موعد الصلاة، وحسب موعد غروب الشمس سيكون مبكرا، ولذلك التمرين بطبيعة الحال سيكون مبكرا. بالنسبة لتغيير الرتم حسب الحرارة، ثم الحرارة صباحا والرطوبة كما ذكرت، الرتم ليس نفسه هو نفس إيقاع وتيرة التمرين. ثم مواعيد النوم، فبالنسبة للاعبين هنا تتغير عاداتهم اليومية وروتين اليومية، ينامون أكثر في الصباح أكثر منه في الليل، ثم السهر لساعات طويلة. بالنسبة للاعبين الأجانب هم الرتم العادي كما نعرفه نحن في بلادنا، لكن لابد أن نتكيف مع كل هذه الأوضاع سواء بالنسبة للاعبين المحليين أو لاعبين الأجانب. بالنسبة لمعرفة هوية النادي والبلد قبل المجيء للتدريب، هذا أمر جدا مهم، وما هي قوانين الدولة والمدينة التي تعيش فيها. أعتقد هذه كلها أمور أساسية وضرورية حتى لا تتفاجأ بأي أمر جديد. Te quería preguntar, porque he visto que habéis iniciado recientemente un nuevo proyecto, una escuela digital que se llama Construyendo Fútbol. ¿Y esto ha sido de pandemia o antes de la pandemia? Estaba yo curiosa por este. ¿Ha sido una de las oportunidades de la pandemia, prepandemia o pospandemia? Sí, la verdad es que la idea nace de ahí, pero nace de manera muy espontánea. Tuve un jugador en el Atlético de Madrid, en categorías inferiores, en juveniles, que es de Ávila, trabaja como director deportivo en la escuela de fútbol del Diocesano, del Colegio Diocesano, y me pidió el favor de hacer una formación online para todos sus entrenadores, de manera gratuita, altruista, para todos. Ya había hecho alguna más para plataformas de Sudamérica. Y a raíz de ahí, pues nos surge la idea, por la amistad que tenemos, Ángel Encinar y yo, que es este chico, de abrir camino empresarial, montar una empresa que se dedicara a ofrecer formación a todos los entrenadores del mundo. Ahora mismo estamos expandidos por toda Hispanoamérica. Y la verdad es que, bueno, ya tenemos 7 cursos colgados. Hemos tenido la oportunidad de poder contactar con un montón de referentes en el entrenamiento físico y también en el entrenamiento táctico de España y con experiencias internacionales. Y la verdad es que la idea nació así y así continúa.
¿Y nuevos proyectos? ¿Tienes algo en mente? Tengo en mente un proyecto también que estoy vinculado a una empresa, se llama iTorneos, es una empresa de organización de torneos de fútbol base en España, a nivel nacional e internacional. Y de hecho, para junio del año que viene tenemos un torneo internacional en Arenas de San Pedro, en el que va a participar evidentemente equipos locales y regionales, pero vamos a llevar entre 4 y 8 canteras de primera división e incluso 2, 3 equipos a nivel internacional. Es un torneo que teníamos ya cerrado para haberlo realizado el verano pasado, pero por temas de la pandemia decidimos posponerlo un año más y de hecho ya teníamos equipos como el Bayern de Leverkusen de Alemania o el Olympique de Marsella de Francia que ya nos habían dado el ok para participar en el torneo y esperemos que para el junio del año que viene pues continúen con la misma disponibilidad de poder visitarnos en el pueblo. Vamos a pasar al árabe. إيفان، حدثنا قليلا عن المدرسة الرقمية أو الموقع الإلكتروني الذي تقوم بإنشائه. حسنا، أتت الفكرة من لاعب هو صديق لي يسمى أنخيل تنار. هو كان لاعبا في أفيلا في الإسباني، وطلب مني أن أضع معلومات اونلاين بشكل على منصه الكترونيه، على موقع الكتروني. هذه المعلومات معنيه للجميع، معنيه لتقديم المعلومات الخاصه بالتكتيك والامور البدنيه ايضا لجميع المدربين في العالم، وخصوصا من امريكا اللاتينيه، من الدول التي تتحدث الاسبانيه في الامريكتين. هي معلومات تخص كما ذكرت الامور الفنيه والتكتيكيه وايضا بدنيه. هل لديك مشروعات حديثه ايضا؟ نعم، هناك شركه تسمى ايتورنيوس، اي البطولات الالكترونيه او الدوريات الالكترونيه في كره القدم، وهي معنيه بالفئات السنيه العالميه في العالم اجمعي، سواء في اسبانيا او في دول العالم. ايضا كنا قد لنا مشروع في ارينا سان بيدرو قبل فتره، وسنكون مسؤولين عن من 4 إلى 8 فرق من الفئات السنيه. بدانا الصيف الماضي، لكن بسبب ازمه كورونا اجلنا لسنه اخرى. هناك بعض الفرق اعتقد ستتعاون معنا من المانيا وايضا اولمبيك مارسيليا من فرنسا. اعتقد بحلول يونيو الماضي باذن الله سنكمل المشروع. ¿Cómo se lleva estar lejos de la familia, tener a tu mujer y a tus 2 hijos pequeñitos? Uno es muy pequeñito, desde la edad del mío, son muy chiquititos. ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues se lleva regular tirando a mal, ¿no? Imagino. Primero, por la parte que le toca a mi mujer, evidentemente, quedarse al cargo de los 2 niños en una ciudad como es Madrid, por ejemplo, y que evidentemente no tenemos mucha familia cerca que la pueda ayudar. Y en segundo lugar, pues también yo, evidentemente, que me estoy perdiendo muchas cosas de los niños y estar junto con mi mujer. La primera etapa en Bulgaria se pasó un poco mejor. Solamente le dejaba a mi mujer la carga de mi primera hija, Adriana, y evidentemente era un país más fácil de que me visitaran. Teníamos incluso más parones, más posibilidades de yo viajar a España por la cercanía y por el modelo de liga que también teníamos. Y no había a lo mejor 3 semanas que no estuviésemos juntos pasando 2, 3 días o bien en España o bien en Bulgaria. Ahora en Arabia Saudí es diferente. La distancia geográfica es mayor, hay que hacer escalas para viajar. La entrada de personas extranjeras aquí al país es más compleja por el tema del visado. Y evidentemente estamos pensando y buscando la opción de aquí a unos pocos meses, pues a lo mejor se mudan aquí conmigo y tenemos que buscar colegio internacional para los niños y demás. Evidentemente es un cambio grande para la familia, pero bueno, puede ser una bonita y una gran experiencia para los niños el poder enfrentarse a una cultura distinta y abrirles los ojos más para que sepan explorar las diferentes culturas que hay en el mundo.
Y al final lo importante supongo es que estéis juntos, así que eso si se consigue eso, pues os lo deseo, que os podáis reunir. Sí, Sí, vamos a pasar a traducir esta parte y ya vamos a ir concluyendo casi la entrevista. إيفان، نتحدث الآن عن العائلة والأولاد. أعلم تماما أن لديك 2 أبناء صغار جدا، كيف تتعامل مع هذا الوضع وأنت بعيد عنهم، بعيد عن زوجتك في المملكة العربية السعودية وهي في إسبانيا؟ حسنا، أود القول أن أعتذر عليه بشكل سيء، لأنه أمر ليس بالسهل. زوجتي تتولى أمر الصغار بمدينة بحجم مدريد، لكن عائلتها بجانبها تساعدها في هذا الشيء، ولكني أنتظر لحظة لأكون بجانبهم. حينما كنت في بلغاريا على سبيل المثال في المرحلة الأولى، كانت زوجتي تتولى أمر ابنتي الكبيرة وهي أدريانا. كانت تزورني كثيرا في بلغاريا، وأيضا بسبب الدوري وبسبب المسافة بين بلغاريا وإسبانيا كانت المسافة قريبة، كنت أزورهم كثيرا. الآن في السعودية المسافة اختلفت، المسافة صارت أكبر. ثم أيضا التوقفات في الرحلات، ليس هناك رحلات مباشرة من المدينة التي أنا فيها إلى المدينة التي أسكن فيها. أحيانا يكون علي التوقف في مدن أخرى. ثم التأشيرات أيضا الوضع أصعب قليلا بالنسبة لعائلتي كي يأتوا لزيارتي، لكن بإذن الله الفترة القادمة سنبحث عن الآلية المناسبة لجعلهم يأتون هنا يعيشون معي، ثم نبحث عن مدرسة عالمية لإلحاق ابنتي وابني بهذه المدرسة. أعتقد أنه بالنسبة للأطفال تجربة جيدة لكي يتعاملوا مع ثقافات مختلفة. ¿Qué consejo darías a las personas que quieran dedicarse al fútbol profesional, a entrenar como tú? ¿Cuál sería, qué cosa le podrías dar? Porque es un mundo difícil, como bien dijiste al principio de la entrevista, no es, supongo que tienen que darse muchas variables juntas. Entonces, sí. Sí. Muchas variables y muchas coincidencias se tienen que dar. Un consejo para dedicarse a este mundo, pues podría valer para cualquier otro ámbito profesional. Evidentemente, el sueño de cada persona es dedicarse a lo que a uno le apasiona. Yo tengo la suerte de dedicarme profesionalmente a lo que de pequeño era un hobby y era un sueño a cumplir, primero como futbolista y después, si no pudo ser así, pues con cualquier profesión relacionada con tu deporte favorito, que era el fútbol. He tenido la oportunidad de poder llegar a dedicarme profesionalmente y además la suerte de llegar a sitios, a equipos que el éxito ha sido presente. Tanto en el Atlético de Madrid he estado en parte de la etapa de su mayor esplendor. En Bulgaria tuve la suerte de llegar a un equipo ganador. Los 2 años ganamos las 2 ligas, las 2 supercopas, participamos en Europa League los 2 años. Ahora llego aquí a Arabia y me encuentro con que el equipo lo hemos posicionado en primera posición y la gente está muy contenta. Pero bueno, esto es algo ya que te encuentras en el proyecto. O sea, evidentemente tú sumas tu granito de arena y lo disfrutas. Pero sobre todo, o sea, resumiendo, que cada persona intente cumplir su sueño, primero personal y luego profesional. Y si tienen la suerte de dedicarse profesionalmente a lo que ellos quieren, sea la profesión que sea, pues seguramente que lo van a hacer con más pasión que Pues escuchamos al traductor. بالنسبة للنصائح، نصائح تعطيها لمن يريد العمل بكرة القدم على المستوى الاحترافي كما عملت أنت فيه. بالنسبة لي بالتأكيد لابد أن يكون هناك تغيرات كثيرة لابد أن تتعايش معها، ولابد أن يتعودوا على هذا الشيء. النصائح كثيرة، لكن سأتحدث فقط عن أن حلم أي شخص بلا شك هو أن يعمل فيما يحب وفيما هو شغوف به. بالنسبة لي كان حلمي أن أكون لاعب كرة قدم، ثم العمل بهذه الرياضة كرة القدم تحديدا. كان لي الحظ الوصول لأماكن كبيرة مثل أتلتيكو مدريد الذي كان في أفضل فتراتي حين عملت به. ثم أيضا في بلغاريا فزنا بالدوري مرتين وبكأس السوبر، ثم شاركنا في دوري أوروبا للأندية. وهنا في السعودية الاتحاد أيضا في أفضل لحظاته الآن منذ الفترة التي أتينا فيها، الفريق في أفضل أوقاته. الأهم هو أن تسعى وراء حلمك سواء كان شخصيا أو مهنيا بغض النظر عن هذا الحلم. Pues muchísimas gracias, Iván, por compartir tu tiempo con nosotros en Transcontinental Times. Ha sido un placer pasar este ratito contigo. Te deseo
y te deseo a todo mi equipo que sigas continuando con tus éxitos, que te veamos volar muy, muy alto. Y para nuestra gente, la gente que nos ve, muchísimas gracias por estar un día más ahí y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias y mucha suerte en el proyecto. Gracias. Mil gracias. شكرا جزيلا إيفان لوقتك. كان لي عظيم الشرف أن أستضيفك في ترانسكونتيننتال تايمز. أتمنى لك النجاح والتوفيق في كل مشاريعك وأن تصل بعيدا، وشكرا لمشاهدينا الذين تابعونا اليوم. شكرا لك سارة على هذا الوقت وعلى هذا البرنامج. شكرا. Gracias.